Pues yo creo que podemos arrancar ya, si os parece. ¿Todo listo? Perfecto. Venga, pues empezamos ya y dejo 10 segundos para comenzar a hablar. Buenos días a todas y a todos. Os saluda Isabel Caballero, soy la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y es un placer estar aquí en la mañana de hoy en este 10º encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación, que es ya el último del año y en el que vamos a abordar el tema de la teoría de la interseccionalidad y su importancia para la consideración de los grupos más desfavorecidos de mujeres. Como ya sabéis, el propósito de estos encuentros es analizar las principales cuestiones que nutren el debate feminista contemporáneo, estableciendo conexiones pues, con los análisis, los debates y las reivindicaciones que se generan en el ámbito de la discapacidad en un contexto estatal e internacional. Su función principal es ofrecer pues, un espacio crítico para el debate y también para la formación, ¿no? Que facilite además el análisis pues, de esas principales corrientes de pensamiento feministas y sus conexiones con otras luchas por los derechos humanos en el mundo actual. Los encuentros vienen desarrollándose con una periodicidad trimestral y siempre contamos pues, con la participación de relevantes feministas que arrojan pues, esa luz crítica, ¿no?, a áreas en las que se están produciendo pues, violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Hasta la fecha pues, se han celebrado 9 encuentros en los que hemos tenido pues, la oportunidad de debatir desde la perspectiva, desde el feminismo, pues, cuestiones tan diversas como la construcción del género, con Marisa Soleto. Se ha hablado también de sororidad y de alianzas entre mujeres con Pilar Careaga y con Ada Santana. Ha estado también con nosotras Pilar Sepúlveda para hablar de justicia y feminismo. También Miguel Lorente, que ha abordado el tema tan preocupante, ¿no?, del negacionismo, de la violencia machista. Reflexionamos en torno a la prostitución con Rosa Cobo. Se ha hablado de políticas de cuidado con Amaya Pérez Orozco. También sobre derechos humanos de las mujeres con Eugenia Rodríguez Palop. Nos adentramos en el tema del urbanismo con perspectiva feminista con Zaida Mushi. Y bueno, no sé si recordáis que abrimos estos encuentros pues, con la intervención de la filósofa feminista Amelia Valcárcel allá por marzo del 2021. Pues bueno, la metodología que vamos a utilizar en la mañana de hoy es la de siempre, ¿no? Por un lado, lo que vamos a tener es una ponente principal, que es la que nos va a presentar pues, el tema, hacer una introducción, y tras su intervención, pues, que tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos, pues abriremos luego un espacio de debate en el que integrantes del Observatorio de la Fundación CERMI Mujeres e invitadas que proceden pues, del ámbito de la discapacidad en nuestro país van a formular alguna reflexión o alguna pregunta a nuestra ponente principal. Os recuerdo que este evento es un evento accesible, contamos con interpretación en lengua de signos, y aquí quiero agradecer pues, el trabajo que realizan nuestras compañeras de FESORCAM, y también podéis activar los subtítulos con el botón que aparece en pantalla, de tal manera que no haya ninguna barrera a la comunicación. Además, también es un evento que, como sabéis, retransmitimos en el canal de YouTube de la Fundación CERMI Mujeres. Pues bueno, ya sin más, me vais a permitir que os presente a nuestra invitada de hoy para hablar de la teoría de la interseccionalidad y su importancia en la consideración de los grupos más desfavorecidos de mujeres. Nos acompaña María Caterina La Barbera, a quien agradecemos enormemente que esté aquí con nosotras. María Caterina es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia. Es investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y con anterioridad ha sido investigadora de la Universidad de Palermo, en la Universidad de California, Berkeley, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y profesora en la UNED, así como en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Antonio de Nebrija. Además, es experta en derechos humanos e interseccionalidad. Su investigación concretamente abarca el tema de los derechos humanos en la intersección entre discriminación de género y régimen migratorio, y su investigación está centrada en la legislación y en políticas públicas en materia de igualdad de género,
diversidad cultural y ciudadanía desde la perspectiva de la interseccionalidad. También cuenta pues, con numerosos artículos publicados en revistas de alto impacto internacional y ha editado los volúmenes titulados pues, Identity and Migration in Europe en el año 2015, Igualdad de Género y No Discriminación en España del año 2016 y Challenging the Borders of Justice in the Age of Migrations del año 2019. Asimismo, es coautora de un volumen titulado Hacia la implementación de la interseccionalidad del año 2020. María Caterina, queríamos agradecerte enormemente pues, tu disponibilidad para participar en este 10º encuentro y bueno, tuya es la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. La verdad es un placer poder participar en este ciclo de encuentros en una tan buena compañía, ¿no? Y gracias por la invitación. Como ya has dicho, el título de la ponencia es La teoría de la interseccionalidad y su importancia para la consideración en los grupos más desfavorecidos de mujeres. Y me gustaría decir que por supuesto explicaré, ¿no?, de qué se trata cuando se habla de interseccionalidad, pero también me gustaría un poco pasar a la siguiente fase, es decir, de la teoría a la praxis, qué podemos hacer con la interseccionalidad, y esto es lo que me gustaría luego debatir con las comentaristas que hablarán después. He organizado mi intervención, no veo las diapositivas, estoy en la siguiente. Muchas gracias. He organizado mi intervención en 3 partes. Como decía, voy a explicar un poco qué es esto de la interseccionalidad, ¿no? Es una palabra rara que no existe en el diccionario. A estas alturas, quizás la mayoría de las que estén conectadas sepan, ¿no?, de qué se trata, pero es necesario hacer una breve introducción por si alguien que se conecta no conoce esta perspectiva. También creo que es fundamental en este contexto poder dar al menos unas breves pinceladas sobre el derecho internacional de los derechos humanos y cómo recoge la interseccionalidad. Y finalmente, en la tercera parte, es donde voy a ahondar en este salto, ¿no?, de la teoría a la acción, de los conceptos a la praxis, qué podemos hacer con la perspectiva de la interseccionalidad en la acción de las instituciones y las organizaciones que trabajan para la defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de los derechos de las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Entonces, la primera parte está dedicado a esto, un poco brevemente explicar qué es esto de la interseccionalidad. Y hay que decir, la siguiente diapositiva, hay que decir que aunque sea una palabra rara, como decía, apela a una idea intuitiva. Por esto siempre que puedo me gusta empezar con un cuento que deja muy claro esta idea fundamental que el conjunto es diferente que la suma de sus partes. El cuento es un cuento atribuido a un místico del 1200, Rumi, afgano, y se llama El elefante en la oscuridad. El cuento dice que llevaron una noche un elefante a un pueblo donde nunca habían visto a un elefante. Y la gente tenía mucha curiosidad y pidió a los sabios que entraran en el establo para al menos tocar el elefante y contar, ¿no?, qué era esto. Entonces entró el primero, tocó la cola y salió para decir que el elefante es una cuerda. Entró otro, tocó la pata y dijo que el elefante es una columna. El siguiente tocó la trompa y dijo que era una manguera y luego el siguiente tocó la oreja y dijo que era un abanico. El día siguiente la gente con la luz del sol pudo ver al elefante. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que es un cuento muy bonito porque explica esta idea intuitiva, ¿no? Es una idea intuitiva que, sin embargo, no ha entrado en las ciencias sociales hasta hace
3 décadas, cuando en los años 70 las feministas afroamericanas empezaron a poner sobre la mesa la importancia de considerar la simultaneidad de factores, cuáles raza, género, orientación y clase social, en determinar su situación de desventaja. Ellas empezaron a criticar los conceptos de género y de raza, porque decían estaban construidos como si todas las mujeres fueran blancas y todos los hombres fueran, todos los negros fueran hombres. Su lucha era por combatir las opresiones múltiples y simultáneas a las que se enfrentaban las mujeres de color. Después de 3 décadas, cuando empezaron estos debates, hoy la interseccionalidad es una palabra clave en los estudios feministas, en los movimientos feministas, y se ha transformado en una perspectiva muy popular, al menos en la Academia Anglosajona en España. En algunas ocasiones sigue siendo desconocida, ya no tanto a nivel académico, sino también más bien a nivel institucional. La siguiente, por favor. Y por esto considero que es importante hacer un paso atrás y entender dónde surge este concepto, para entender también para qué sirve, ¿no? Y para qué podemos utilizarlo. Merece la pena recordar que es el término, aunque como os dije, ese debate sobre la simultaneidad de múltiples factores de discriminación surge en los años 70, el término como tal fue acuñado en 1989 por Kimberly Crenshaw, una profesora de derecho afroamericana, que acuñó este término para contestar la interpretación dominante de raza y género como factores separables. Es decir, quienes se encuentran en la intersección entre factores que generan una situación de desventaja, no se puede explicar su situación, ¿no? Entendiendo su situación de discriminación como capas añadidas. La interseccionalidad sirve como concepto para aclarar que la discriminación interseccional es diferente que la suma de racismo y sexismo y discapacidad, y pretendía, acuñando este término, reformular los discursos reduccionistas sobre la experiencia de las mujeres o la experiencia negra. La intención de Crenshaw, acuñando este término, era dirigir la atención a la intersección entre factores que generan vulnerabilidad sistémica. Y entiendo por vulnerabilidad esta exposición estructural al riesgo de vulneración de derechos y libertades. Entonces, la idea fundamental que queremos vehicular con esta perspectiva de la interseccionalidad es que el conjunto es algo diferente que la suma de sus partes, y sobre todo que la intersección no es superposición, suma. Y esto nos lleva a una aclaración importante. En muchos casos se usan como sinónimos, sobre todo en ámbito legal, hay que decir, se usan como sinónimos interseccionalidad y discriminación múltiple. Sin embargo, discriminación múltiple apela, como el mismo término dice, a una multiplicidad de factores, pero no necesariamente pone el foco en la intersección, que es justo lo que la interseccionalidad quiere hacer, ver cómo estos factores, que son múltiples, co-constitutivos y simultáneos, se interactúan entre ellos. Y Crenshaw, en una sesión de las Naciones Unidas, justo aclaraba que clase, raza, color, etnia, religión, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, por un lado, diversifican la experiencia de la discriminación de género, y por el otro exponen a grupos particulares de mujeres a vulnerabilidades específicas que les afectan de manera única y desproporcionada en comparación con otras mujeres. Aquí me parece importante
hacer también referencia a los estudios posteriores, porque Crenshaw ha abierto un verdadero campo de estudio en pleno florecimiento. Los estudios posteriores ponen en evidencia que esta interacción de estructuras sociales produce no solo formas de exclusión, sino también los privilegios, que constituyen de forma específica la posición de cada persona, grupo y contexto. Y es importante ver cómo privilegios y exclusión están relacionados de forma dinámica y hay que mirarlos de forma conjunta por una razón muy sencilla. Porque poner el foco sobre la dinámica entre privilegio y exclusión permite también mirar a la agencia y evita la victimización tan frecuente en las políticas y la legislación antidiscriminación. Dicho esto, un poco para resumir, ¿no?, estas ideas de qué es la interseccionalidad en pocas palabras, quiero ofrecer esta imagen que es fruto de un debate intenso con compañeras del proyecto de investigación Implemad, al que haré referencia a continuación, porque es una imagen que yo creo deja muy claro ¿no?, como género, edad, discapacidad, situación económica, orientación sexual, etnia, nacionalidad, religión, interactúan, se co-constituyen, son estructuras interdependientes y que también dependen del contexto. Con esto termino esta breve introducción de qué es la interseccionalidad y paso a dar unas pinceladas de referencias normativas sobre recomendaciones y convenciones del derecho internacional de los derechos humanos. Primero, hay que decir que la interseccionalidad conecta de forma muy intuitiva con una idea fundamental para el derecho de los derechos humanos, que es la inseparabilidad de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y efectivamente, Naciones Unidas han ido reconociendo en las últimas 2 décadas que existen diferencias que hacen diferentes las formas de discriminación y sobre todo las Naciones Unidas han empezado a reconocer que las estructuras de género no funcionan de manera aislada. Es suficiente recordar en el 95, en la Declaración de Pekín del 95, donde se aclaró que las mujeres se enfrentan a múltiples barreras por razón de color, etnia, edad, idioma, cultura, religión y discapacidad, pero también quiero mencionar las resoluciones de los comités de Derechos Humanos, en particular la resolución 25 del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, que aclara que las mujeres pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación, y las resoluciones 25 y 27 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que explica que racismo y discriminación de género pueden producir efectos combinados para grupos específicos de mujeres, como las mujeres afroamericanas, indígenas, romaníes y migrantes. Obviamente quiero recordar el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que explica, que aclara que las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de múltiples formas de discriminación y que los estados tienen la obligación de adoptar medidas para eliminar estas múltiples formas de discriminación. Finalmente, la resolución 28 del Comité CEDAW explica que la interseccionalidad es un concepto clave para que los estados puedan eliminar el efecto combinado negativo de las discriminaciones que sufren las mujeres y puedan así cumplir con las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la Convención. Podemos pasar ya a la tercera parte, que es la parte que me apetece más ¿no?, compartir, porque, como decía, es
puedes pasar la diapositiva. Como decía, se debate sobre interseccionalidad desde hace 30 años. Al menos en el contexto académico queda bastante claro que es una perspectiva importantísima para considerar la simultaneidad de situaciones sociales. Y sin embargo, se han hecho pocos esfuerzos para pasar, ¿no?, de la teoría a la praxis, de los conceptos a la acción. La siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente ya. Los resultados que voy a compartir vienen de este proyecto que os comentaba, Emplemat, y esta monografía es la implementación de la interseccionalidad que mencionaba Isabel, y otro artículo publicado en Politics and Gender resumen estos resultados, por si queréis saber más, pero voy a compartir, ¿no?, en la manera más resumida posible en el tiempo que me queda estos hallazgos. La siguiente, por favor. Como decía, después de 30 años de debates sobre qué es la interseccionalidad y por qué es importante, hemos empezado a estudiar cómo se puede poner en práctica en las instituciones, las organizaciones, y qué obstáculos existen para esta puesta en marcha. Hemos identificado 4 obstáculos fundamentales, que son el vacío legal nacional, las interpretaciones contradictorias de la interseccionalidad, las estructuras organizativas que siguen siendo compartimentalizadas y segmentadas, y la falta de datos. Ahora entraré más en detalle en cada uno de estos obstáculos, pero os digo ya que quiero terminar con algunos instrumentos para superarlos y para así poder hacer interseccionalidad. El primer obstáculo es, como decía, el vacío legal a nivel nacional. La legislación en España no incorpora la interseccionalidad, y este vacío afecta el trabajo y los servicios jurídicos. Me alegra mucho saber que esté alguien de los servicios jurídicos presente hoy para poder discutir justo esto, que parece ser uno de los obstáculos fundamentales en las administraciones públicas, y quería saber si también desde las organizaciones se encuentran obstáculos parecidos. Uno de los obstáculos es que las administraciones públicas tienen que realizar un análisis de impacto normativo en base al género, pero no tienen que realizarlo en base a otros factores de discriminación. Y además, los servicios jurídicos consideran imposible incluir la intersección entre factores de discriminación en la elaboración de la normativa jurídica, y siguen basándose en una concepción formalista de la igualdad que equipara un trato diferenciado con una discriminación. El segundo factor que obstaculiza, que impide o al menos dificulta la implementación de la interseccionalidad en la acción de las instituciones públicas, pero la literatura corrobora la idea que no se trata solo de un problema de las instituciones, sino de las organizaciones en general, son las interpretaciones contradictorias. El conocimiento sobre interseccionalidad es muy desigual, depende de áreas de gobierno, departamentos, servicios, y en algunos departamentos hay un conocimiento, no existe, hay total ausencia de conocimiento sobre siquiera el término, dicen ¿qué? Y mientras el personal experto en género manifiesta cierto conocimiento previo y el conocimiento teórico, ¿no? Pero se le atribuyen significados distintos. Algunos significados están relacionados con el género y otros con la diversidad. El personal experto en género suele asociar la implementación de la interseccionalidad con el mainstreaming, y considera el mainstreaming un paso previo. Antes hacemos mainstreaming, luego a ver si conseguimos añadir, ¿no?, también la interseccionalidad. El problema de esta perspectiva de subordinar la interseccionalidad al mainstreaming
es que se pospone la puesta en marcha de la interseccionalidad de forma indefinida y en esto, de esta forma se refuerza la exclusión de quienes experimentan discriminaciones interseccionales. La idea es un poco que la interseccionalidad es un complemento, ¿no? Es algo que añade complejidad y por eso se considera como algo que hay que hacer después. Pero desde la perspectiva de las expertas en género se suelen considerar solo las interseccionalidades de género. Y otros tipos de intersecciones se dejan de lado. El temor fundamental de las expertas en género es que el género termine por diluirse entre otros factores de discriminación. Pero como decía, hay también otro conjunto de interpretaciones que pueden relacionarse con la diversidad. De forma intuitiva, la interseccionalidad parece conectarse con la diversidad de la población y no parece problemático considerar la interseccionalidad como una herramienta que permite visibilizar estas diferencias, por ejemplo, en las campañas de comunicación. El problema de este tipo de orientación es que permite una representación puramente formal de la diversidad y se pierde, por lo tanto, aquella dimensión estructural y la interconexión entre las características personales y colectivas, que es justo lo que la interseccionalidad quería poner sobre la mesa. A nivel estratégico también se comenta que la diversidad el término diversidad es un término como mucho más accesible, intuitivo, menos problemático, ¿no? Pero el riesgo es que se termine por utilizar un enfoque aditivo, añadimos capas de diversidad y como dije antes, la interseccionalidad justo quiere combatir esta idea de la superposición para enfocarse en la intersección. El tercer obstáculo es, la siguiente diapositiva, por favor, es el obstáculo relacionado con la estructura compartimentalizada de trabajo. Y esto es un problema no solo de las instituciones públicas, sino de todas las organizaciones de trabajo. Y esta segmentación de las especialidades hace que la participación ocasional de personal de otros departamentos termina por generar desconfianza y se percibe como intrusismo. Y esto las expertas en género lo saben muy bien. Creo que nada explica mejor este problema como este extracto que os presento aquí de una entrevista a una participante que explicaba, la organización de la administración es como una casa hecha de habitaciones donde la gente está atrapada. Nunca salen de su habitación ni piensan en crear un espacio de encuentro. Entonces, lo que se terminan haciendo es planes que abordan los problemas cada uno desde una perspectiva y terminan por ser planes paralelos y redundantes que no se centran en la realidad social y su complejidad. Y lo que las participantes en el estudio pusieron sobre la mesa es que lo que falta es el salón de la casa, es este espacio de encuentro, de discusión fuera de las habitaciones estancas donde cada departamento se ha encerrado. Evidentemente, este tipo de perspectiva requiere una colaboración entre distintos departamentos, distintas competencias y también la coordinación con otras organizaciones y otras instituciones. Finalmente, el último obstáculo que hemos identificado que impide, ¿no? La puesta en marcha de la perspectiva de la interseccionalidad en las políticas públicas, pero repito, es un problema a varios niveles que se encuentra también en el desarrollo de programas de acción en distintas organizaciones, es la falta de datos desagregados. Aquí siempre se ponía sobre la mesa que no se pueden recoger datos desagregados porque hay una
una incompatibilidad, ¿no?, de esta recogida con la ley de protección de datos. Sin embargo, las experiencias de otros países como Reino Unido y Canadá demuestran que es posible recoger datos desagregados sin violar el derecho fundamental a la privacidad. Y esta falta de datos genera problemas para hacer diagnósticos acertados. Por ejemplo, la falta de datos desagregados por etnia, religión, y por lo tanto la imposibilidad de cruzarlos con datos sobre género y discapacidad invisibiliza a las mujeres gitanas, las mujeres musulmanas con discapacidad en el espacio público. Evidentemente hace falta superar, ¿no?, las limitaciones de los datos disponibles y de las estadísticas, haciendo también estudios cualitativos que permitan conocer las situaciones complejas y contextuales en las que nos movemos. ¿Cómo podemos superar estos obstáculos? Las participantes en nuestro estudio nos decían, no podemos aplicar un enfoque que no sabemos qué es. Esto es obvio, ¿no? Definir qué es y cómo podemos implementarlo debería ser el primer paso. Un paso que se puede dar justamente con la formación, creando también cursos, pero también espacios de encuentro como este, donde se aclaran los conceptos y así se pueden ir solventando al menos parcialmente los 4 obstáculos que os he indicado. Con referencia a la vacío legal, si es verdad que existe un vacío a nivel nacional, es también importante conocer las obligaciones legales derivadas del derecho internacional y esto puede permitir tanto a las instituciones como a las organizaciones tener ese respaldo jurídico necesario para poner en marcha planes, programas, acciones y medidas. El segundo obstáculo, recordáis, es esto de las interpretaciones discordantes y evidentemente la formación es el momento ideal para aclarar los significados, pero también para crear estos espacios de encuentro donde se puedan compartir herramientas prácticas sobre cómo aplicar los significados que se atribuyen a la interseccionalidad y como hemos visto, cuando se atribuye un significado relacionado exclusivamente con el género o solo con la diversidad, las herramientas son distintas. También la formación puede servir para superar ese obstáculo de la segmentación de las organizaciones y de las instituciones, porque puede promocionar un trabajo colaborativo y de red que permite abordar esta intersección entre distintos factores y situaciones de desventaja. Y finalmente, la formación especializada puede también ofrecer una herramienta para superar el obstáculo de la falta de datos, porque puede ayudar a introducir metodologías mixtas que se basan no solo en datos desagregados y datos estadísticos, sino también en estudios cualitativos que permiten conocer la situación contextual más allá de los datos reconocidos y recogidos por las instituciones. Quiero terminar con un minuto dando algunas ideas sobre cómo esta formación, que parece ser tan fundamental para superar los obstáculos para la implementación de la interseccionalidad, cómo debería ser, ¿no? Creo que es importante superar la idea de la formación como una clase frontal donde la gente asiste, marca la casilla de haber, ¿no?, participado en la formación, sino deberían ser talleres de trabajo, espacios de intercambio, porque sí es verdad que hay toda una especialización, una expertise, ¿no?, que viene desde la academia. Es también verdad que desde las instituciones, en las organizaciones, se conoce, ¿no?, el hacer
el cómo hacer, que es necesario para llevar a la práctica. Entonces, estos espacios de intercambio o grupos de trabajo son el lugar idóneo, creo, para intercambiar conocimientos teóricos y prácticos y poder encontrar soluciones para la práctica. Desde luego, es importante que esta formación permee toda la organización, porque de otra forma se queda o en un principio de planificación o se reduce a acciones individuales que son ocasionales y descoordinadas. También es importante que la participación sea obligatoria para que todo el personal ¿no? trabaje en la misma línea y poder así contrarrestar los efectos negativos de los cambios en los equipos de trabajo que son tan frecuentes en las organizaciones públicas y privadas. La formación, desde luego, necesita ser especializada y diferenciada dependiendo de las actividades, medidas o servicios que se ofrecen. Y habéis visto, los obstáculos son de tipo legal, de tipo organizativo, de tipo estadístico, de tipo interpretativo. Entonces es fundamental poder contar con especialistas de distintas disciplinas académicas, de consultorías, de organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones o instituciones públicas que ya estén trabajando y desarrollando herramientas para esta puesta en marcha. Y finalmente, querer emprender este viaje significa estar dispuestos a activar una reflexión crítica sobre los objetivos que se quieren alcanzar y estar dispuestas a activar un proceso de transformación profundo que en ocasiones es complicado de cómo se lleva a cabo el trabajo en una organización o una institución. Pero creo que todo esto sí que está en nuestras manos y siempre se habla de cómo, de lo difícil que es hacer interseccionalidad, en cambio creo que estamos en el lugar adecuado para poder ir superando cada uno de los obstáculos que os he indicado. Y con eso termino y os dejo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Caterina, por tu intervención tan clara, tan pedagógica, ¿no? Y toda esa exposición en torno a los obstáculos y a las posibilidades a la hora de aplicar en nuestro sector, ¿no? Pues la teoría de la interseccionalidad, que no es nada nueva. Realmente las mujeres con discapacidad llevan tratando, ¿no? de reflexionar y de aplicar en sus organizaciones pues este enfoque desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, como te comentaba al inicio de este encuentro, en esta segunda parte lo que vamos a tratar es de contrastar pues, la información que nos has ofrecido con intervenciones, reflexiones, preguntas que nos hacen pues, nuestras compañeras que son del ámbito de la discapacidad. Nos acompañan en la mañana de hoy María Amores González, que es psicóloga en la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid y es formadora también en perspectiva feminista en salud mental. Tenemos también con nosotras a nuestra compañera Laura Seara Sobrado, que es asesora jurídica de la Fundación CERMI Mujeres y miembro también del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de nuestra entidad. Y también a una mujer joven con discapacidad, compañera también de la Fundación, que es Teresa Martínez Santiago. Voy a empezar con María Amores González porque sé que tiene inmediatamente después una actividad, una vez que termina su intervención, y creo eso, que tiene un poco de prisa. María, creo que estás ahí conectada, ¿verdad? Sí. Pues adelante, te escuchamos. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Agradecer muchísimo la invitación, ¿no? Isabel y a la Fundación CERMI Mujeres, que bueno, es el primer reflejo, ¿no? de este trabajo en interseccionalidad que intentamos también hacer las profesionales que trabajamos con personas con trastorno mental grave. Me ha encantado la intervención de María Caterina, ¿no? Ya estaba yo pensando a ver si te podemos fichar para alguna formación en nuestra propia red, porque efectivamente, tal y como dices, y más en mi ámbito, ¿no? que es salud mental,
pues estamos también como muy en lo nuestro, ¿no? Nuestro ámbito, la salud mental, tiene una variable que no podemos obviar, que es el estigma. Es un colectivo muy estigmatizado a nivel de la sociedad, ¿no? Incluso por parte de otros profesionales. Aquellos que no seamos profesionales de la salud mental, pues tienen una serie también de prejuicios, ¿no? Con respecto a lo que sucede, ¿no? A una persona con un trastorno psiquiátrico. Y es una variable que no es menor, hablando me ha encantado un poco la reflexión que tú dices de que esto no va de ir sumando capas, sino que hay que tener en cuenta que es que todo está al mismo nivel y genera un constructo diferente, ¿no? Para mí, si tuviera que resumir la interseccionalidad que se da en mi trabajo, sería, por lo tanto, el estigma, la salud mental, en el caso de las mujeres, el género, ¿no? Esas serían las tres variables y luego, efectivamente, pues también va sucediendo, ¿no? Tenemos cada vez población de otros países. No ha sido un poco la tónica general, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, pero bueno, la población va cambiando y las realidades también, y claramente tendremos que, igual que hemos dado grandísimos avances en formarnos las profesionales en cómo opera el género. Bueno, esto no lo hemos inventado nosotros, obviamente, sino ya lo inventaron muchas feministas, ¿no? Que supieron ver la interseccionalidad entre género y psiquiatría, pero sin duda nos van a llegar nuevas realidades en las que no estamos familiarizadas, como son, como has bien dicho tú, el tema de la raza, el tema de otras etnias o otras religiones, porque el colectivo de las personas que atendemos pues también se va volviendo cada vez más heterogéneo. Yo me quedo, o te lanzo también a ti un poco la propuesta, con la reflexión que yo más hago y suelo intentar trasladarlo en los foros en los que me invitan, ¿no? Como una reflexión reivindicativa, es un poco lo que tú decías al final con respecto a la formación, ¿no? Que debe de ser obligatoria. Mi reivindicación es que el trabajo interseccional debe ser obligatorio, absolutamente obligatorio. No puede ser que dependa, como sucede en la realidad práctica de nuestro trabajo, depende del voluntarismo y del activismo incluso de muchas profesionales que sabemos leer la necesidad de esto, ¿no? Pero que al final requiere que te saques tu tiempo laboral, que tengas que pedir permisos, y tienes la suerte de que estás en un espacio en el que eso se ve y se valida, pues estupendísimo, pero no es una realidad compartida y hay profesionales que se pueden encontrar que ni se ve la necesidad de crear esos espacios y desde luego no se valoran, ¿no? Entonces, lo que siempre solemos decir, y sobre todo en nuestro colectivo, las mujeres con trastorno mental grave son unas mujeres que tienen una altísima prevalencia de violencia de género en el ámbito de pareja y expareja, también obviamente a nivel estructural, pero sí que es verdad que las situaciones de las que tenemos constancia, tanto teórica por investigaciones que ya han hecho compañeras de nuestro trabajo, como por la propia, bueno, mi experiencia clínica, ¿no? O sea, que es que lo vemos, que está en los casos que atendemos. Claro, nosotros ahí reivindicamos y ahí ha habido un trabajo muy bonito de autocrítica de las profesionales, pero claro, volvemos a lo mismo, todo el peso está en las profesionales y eso no puede ser, ¿no? De crear espacios de coordinación con la red de violencia, la violencia de género, ¿no? Porque claro, una de las discriminaciones que se estaba dando y que tristemente se sigue dando por ese estigma asociado a las etiquetas diagnósticas, ¿no? Y a la psiquiatría, era más allá de esta barrera, yo sé que es universal, ¿no? La falta de accesibilidad, ¿no? A los recursos. Pero en nuestro caso no es por una falta de escaleras o una falta de carteles, no, nuestra falta de accesibilidad a las mujeres con trastorno mental grave tiene que ver con que consideran que no pueden estar ahí, que no las pueden atender porque la etiqueta diagnóstica es lo que prevalece y no la violencia, ¿no? Pero es verdad que mi experiencia es que la interseccionalidad es que funciona, es en el momento en el que creas esos espacios de encuentro, hay una absoluta voluntad por parte de las profesionales de quitar esas barreras, conocernos, entendernos y crear no un partido de ping-pong, sino un trabajo conjunto, ¿no? Que es un poco la reivindicación que también hacemos, ¿no? Nosotras, las profesionales que trabajamos con mujeres con trastorno mental grave, no queremos recursos específicos para mujeres con trastorno mental grave y violencia de género. Lo que queremos es que se genere
espacios de coordinación para que toda esta interseccionalidad sea lo que lo mediatiza todo, porque esa es la realidad con la que trabajamos, ¿no? Y que sea una cosa, como tú bien has dicho, yo ahí quizás la compañera jurista nos puede dar más claves, pero de leyes, o sea, que es que eso tiene que estar, se tienen que exigir las coordinaciones igual que se exigen, igual que hay comisiones de derivación de coordinación, perdón, para otras cosas, pues aquí también lo tiene que haber, ¿no? Nosotros a nivel interno estamos reflejando esos datos, los estamos contabilizando, porque pensamos que es un indicador de calidad de nuestro trabajo, todas las coordinaciones que se hacen, la participación en foros, pero no queremos que sea un indicador de calidad, queremos que sea una cuestión organizativa del trabajo que se realiza y bueno, agradeceros que me hayáis escuchado y nada, pues estamos a vuestra disposición desde la red de personas que atienden a personas con trastorno mental grave para cualquier cosa que podáis necesitar. ¿Cómo queréis hacerlo? Como tú quieras, María Caterina. No sé si queréis primero que recoger las preguntas o quieres ir quizás dando algún tipo de... No, solo por si María se tiene que ir. Sí, yo la verdad Sí, que te lo agradecería porque sí. tenemos ahora justo un evento y para así poder ya dejaros. Sí, bueno, te agradezco mucho la reflexión. Me parece fundamental lo que destacas del estigma porque efectivamente nos suele estar, ¿no?, sobre la mesa. Es verdad que el estigma está asociado no solo a la salud mental o a la discapacidad, está asociado también con la pobreza, ¿no? Con el estatus migratorio, termina por ser un estigma en ocasiones, entonces está asociado con distintos ejes, pero es algo que hay que poner sobre la mesa en el caso de la salud mental de forma clara. Estoy encantada de poder participar en formaciones que queráis ofrecer. Creo que es una cosa que no puede un poco cuestionar también quién tiene el conocimiento académico, porque es una cosa que siempre digo, si se buscan soluciones interseccionales, no hay una respuesta. Entonces significa también, ¿no?, ver también la fragilidad de nuestro conocimiento, la necesidad de buscar, intentar, errar, repetir, buscar otra vez. Y no es una cosa a la que no trabaja en ámbito académico está muy acostumbrada y quizás tampoco quien busca una formación normalmente busca esto, ¿no? Busca algún conocimiento, alguna respuesta, mientras que yo creo que la respuesta hay que construirla juntas y no, igual puede que no funcione, ¿no? Pero la interseccionalidad está relacionada con el contexto, con la especificidad de esta situación problemática y la intersección puede ser una vez con la relevancia de un eje de forma especial y otra vez con otro factor que esté más determinante. Entonces, se trata, ¿no?, de ir buscando soluciones que den respuestas adecuadas para lo que va saliendo. Y esto significa, como decía, ponerse en discusión, ¿no? Porque no se puede hacer como una plantilla que sirve para todo, sino que hay que seguir hablando, seguir buscando, seguir cuestionándose, seguir haciéndose la otra pregunta. Bueno, lo hemos enfocado como un problema de salud mental, hemos añadido el género, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el estatus migratorio, con aquellos que no tienen ni siquiera el privilegio, ¿no?, de acceder a estos recursos porque si no terminan por ser expulsados? O la orientación sexual, ¿dónde está la orientación sexual? ¿La hemos dejado en silencio? ¿Está afectando esto de alguna forma? La edad. Entonces, hacerse esta otra pregunta puede un poco poner en crisis, ¿no? Porque uno dice, madre mía, habíamos alcanzado algo y otra vez volver a empezar. Pero yo creo que depende un poco del espíritu, ¿no?, con el que uno hace el trabajo y no querer dejar la cosa cerrada, sino estar dispuestos a mejorar, a repensar, es fundamental, yo creo, en esto. Pues sí, así es, así es. Yo creo que también, sobre todo las personas que trabajamos en coordinación con otras profesionales, también sentimos como mucho acompañamiento en eso, ¿no? Porque, como tú bien decías, de trabajar de forma compartimentalizada,
bueno, aparte de que clarísimamente te falta muchísimo conocimiento, sientes mucha frustración y mucha soledad. Yo, mi experiencia es que a nivel profesional y personal creo que no hay nada más del cuidado, ¿no?, hacia las profesionales, que poder estar en espacios en los que construir unos nuevos conocimientos, porque lo que te encuentras es que estábamos todas igual. Esa es un poco la experiencia. Y ya no quiero quitar más tiempo a las compañeras. Lo dicho, agradecer muchísimo la invitación y que nos podamos ver efectivamente en estos foros. Muchas gracias. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ti, María, y que nos encontramos mucho en reuniones y bueno, está muy bien compartir y este espacio reflexionar en torno a la interseccionalidad. Vamos a dar paso a continuación a nuestra compañera Laura Seara, que también está conectada. Ella es asesora jurídica de la Fundación CERMI Mujeres y también es integrante del grupo de personas expertas de este observatorio. Creo que está, ¿verdad? Sí, Laura, aquí te veo. Sí. Venga. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Muy bien, pues Adelante. nada, muy buenos días. Muy buenos días, queridas compañeras. Encantada a la ponente por su exposición. Me ha parecido tremendamente interesante y además ahora me estaba encantando el debate que se estaba planteando. Bueno, yo voy a ser muy breve. Isabel, que me conoce bien, y muchas de las compañeras que seguramente nos están escuchando, pues también me lo han oído decir muchas veces, ¿no? El concepto de interseccionalidad yo no lo tengo tan idealizado. Yo, como concepto, sí lo tengo tremendamente idealizado como herramienta esencial. O sea, no creo que sea una categoría de análisis absoluta desde el punto de vista de la teoría feminista, pero sí creo que es una herramienta enormemente útil, esencial, lo habéis dicho las dos, que me habéis precedido, para trabajar, desde luego, absolutamente esencial en el ámbito de la discapacidad, de la salud mental, como se ha apuntado, de la violencia de género en mujeres con discapacidad. Creo que ahí es un ámbito imprescindible. En otros que ha apuntado también la ponente, sin duda, ¿no? Aquí es verdad que hay décadas de teoría, hay también décadas de aplicación práctica, hay cierta confusión con factores de vulnerabilidad, interseccionalidad, diferentes formas de discriminación, discriminación múltiple, discriminación acumulada, discriminación, la interseccionalidad por el medio, ¿no? Directa, indirecta. Es decir, aquí hemos tenido, es verdad que tenemos mucha teoría y tenemos, yo sí se lo quería comentar a la ponente, yo creo que sí tenemos una buena legislación, ya empezamos a tener un corpus bastante conciso al respecto. Hace mucho tiempo que se piden los datos desagregados en España por razón de sexo, que para mí es el concepto clave, ¿no? Porque aquí es verdad que, bueno, a pesar de que llevan muchos años tratándose, como decía Isabel, y en las mujeres con discapacidad, es un tema que llevan trabajando y trabajando en diferentes conferencias mundiales, en muchísimos seminarios, ¿no? Yo desde que colaboro con la Fundación, directa o indirectamente, y llevo muchos años ya, pues os puedo asegurar que ha sido nutrirnos cada poco tiempo con incrementar el conocimiento, ver buenas prácticas y demás al respecto, ¿no? Pero también es una cosa importantísima que yo creo que no debemos despistarnos como feministas, y la Fundación CERMI Mujeres es una organización feminista, ¿no? El sexo lo permeabiliza todo. El sexo es la categoría, o sea, la categoría central, la categoría mollar, ¿no? Y yo no creo que todo esté y que todos los factores, como tú has dicho muy bien, como la ponente también lo ha explicado muy bien, no todo está al mismo nivel, es evidente, ¿no? Y es verdad que tenemos algunos materiales y algunas teorías, por ejemplo, la pensadora, la teórica Patricia Hill Collins, ¿no? En esa rueda de las opresiones y los privilegios, bueno, pues que nos plantea muchos factores y cómo interactúan y cómo interseccionan, ¿no? Interseccionan entre ellos, pero el sexo es una variable más, y yo no creo que el sexo sea una variable más. Yo creo que el sexo es la variable. Yo creo que el sexo es la desigualdad estructural que lo permeabiliza todo, que lo marca todo. Y después hay otros factores de discriminación, algunos que son fuentes de opresión, como puede ser la raza, la clase y la discapacidad. Y después hay otros factores que tienen impacto, claro que tienen mucho impacto, pero cuando hablo de clase, perdón, hablo de recursos económicos y demás, ¿no? Que tienen mucho impacto, pero que no llegan a la categoría
de la raza, de la clase social y de la discapacidad y, por supuesto, del sexo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, con esta interesante, digamos, bueno, pues, época de teorización sobre este asunto y de trabajos, pues bueno, han llegado materiales de todo tipo, todos estupendos, todos aprovechables, sin duda ninguna, pero yo creo que esto es un tema que, desde luego, para las mujeres con discapacidad es absolutamente esencial que lo tengamos claro, ¿no? Es decir, la fuente de todo, que genera esa desigualdad estructural en todas las mujeres del mundo, que es el sexo, el género, el sexo, ¿no? La discriminación, esa desigualdad estructural, y después las otras fuentes de discriminación, los otros factores de discriminación, algunos como fuentes de opresión que generan opresión, y ahí vuelvo a repetir, estaría la raza, la clase social y la discapacidad, y otros que cobran bueno, pues yo creo que tiene un menor impacto. Luego hay otra cuestión que tiene mucha relevancia, por supuesto, pero que tiene un menor impacto, ¿no? Y luego hay una cosa que sí quería decir, ¿no? Yo creo que, lo ha dicho la ponente, que faltan algunas herramientas. Bueno, es verdad que este tema lo hemos hablado ya para terminar, que queríamos alguna reflexión sobre estas primeras consideraciones mías, pero ahora para finalizar sí quería introducir una cuestión que tiene que ver con la norma, ¿no? Tenemos una buena normativa nosotras y nosotros en el país, ¿no? Tenemos una Constitución que ha permitido a un Tribunal Constitucional, hoy tristemente siendo noticia en España, ¿no?, que ha elaborado una doctrina razonablemente garantista sobre derechos fundamentales y sobre el significado de la igualdad, de la no discriminación y de los tipos diferentes de discriminación, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, no hay una lista cerrada de supuestos que generan discriminación y, por lo tanto, podrían generar vulnerabilidad, y podríamos estar ante cuestiones ante casos de intersección, pero es verdad que la lista del Tribunal Constitucional siempre ha dicho que es una lista, pues, abierta, ¿no? Tenemos unas cláusulas generales constitucionales muy bien definidas, tenemos una ley, que es la Ley de Igualdad, que en el ámbito de las mujeres ha sido una ley tremendamente importante. No hay una sola ley específica, hay varias, ¿no? Pero hay una que en el ámbito de las mujeres es la ley esencial, es la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que, bueno, que entre otras muchas cosas sí enumera varias situaciones de lo que considera especiales situaciones de vulnerabilidad o que podrían tener esa discriminación múltiple o interseccional, ¿no? Es verdad que habla de minorías, habla de inmigración, habla de niñas, habla de la edad de mujeres mayores, habla de la discapacidad, por supuesto, de las mujeres viudas como un elemento que en España ha tenido siempre mucha vinculación con los recursos económicos, ahora menos, pero hace unos años mucho, y esto ha marcado también nuestra legislación, y habla, por supuesto, de las víctimas de violencia de género. Y luego, y ya termino, pues es verdad que tenemos, bueno, pues una doctrina muy interesante, Caterina, muy interesante, sobre discriminación múltiple e interseccional en nuestro país. Hay numerosa jurisprudencia constitucional sobre, por ejemplo, las discriminaciones retributivas en función de situaciones de discriminación estructural y desigual, ¿vale? Y es verdad también que, bueno, pues tenemos leyes, además, como ahora mismo se ha venido a completar el marco legal con la Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, que sobre todo es una ley que empieza a definir de manera muy importante la discriminación, ¿vale? La discriminación interseccional, la define perfectamente, la discriminación múltiple y los tipos de discriminación, pues, adicional. En fin, a mí me parece que empezamos a tener recursos. Es verdad, y finalizo, que hay una asignatura pendiente que son los datos. Fíjate que nosotras llevamos peleando peleando para que los datos estén desagregados por razón de sexo. Bueno, pues yo qué sé, yo creo que desde que existimos, ¿no? Siempre decía Celia Morós, ¿no?, que sin los datos nos legitiman, ¿no?, porque la genealogía nos legitima y los datos, imagínate, son absolutamente esenciales, ¿no? Y es verdad que tenemos todavía una administración, vamos a dejarlo ahí en administración porque las leyes lo dejan claro pero no se cumplen,
exactamente, que, bueno, pues que todavía no ha incorporado, digamos, los datos desagregados adecuadamente. Imagínate, por razón de sexo no están los datos desagregados en nuestro país, no están desagregados. Así que imagínate por otro tipo de elementos que son esenciales conocer para estudiar después muchísimas situaciones de vulnerabilidad y en el ámbito de la discapacidad, pues enormes, ¿no? Que amplían muchísimo el abanico y que permitirían trabajar mejor, con mejores herramientas y funcionar mejor. Y tener una mejor coordinación, instituciones, sociedad civil, movimiento de la discapacidad, academia, ¿no? Entonces, bueno, yo era un poco la reflexión que quería hacer, pero sí es verdad que quiero dejaros esa parte más en positivo, ¿no? Porque, bueno, tenemos poco tiempo para esta reflexión. Isabel, que me conoce, sabe que me gusta mucho este tema, este asunto, y que me gusta, bueno, pues abordarlo siempre, con cierta polémica también, ¿eh? Pero sí que creo que, bueno, debemos partir de la base de que ya tenemos una normativa, tenemos un marco legislativo, bueno, pues en este sentido ya muy garantista, ¿no? Vamos ahora a desarrollar lo que es lo que nos falta, ¿vale? Y lo de los datos no lo puedo compartir más, y luego pues lo de la interseccionalidad, en mi caso, como una herramienta de trabajo, bueno, pues es absolutamente imprescindible, claro, ¿no? Pero, insisto, mi acercamiento al concepto no siempre ha coincidido con el que se ha hecho por parte de algunas teóricas, ¿no? Que incluso han puesto al mismo nivel, repito, el sexo, bueno, pues con otros factores de discriminación, pero que no, el sexo, género, ¿vale? Quiero decir ambas, con otros factores de discriminación que no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, pues que no tienen el mismo impacto ni causan las mismas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo esa pirámide, esa pequeña pirámide que es un poco made in, propiedad de la Menda que os habla, es un poco la idea, ¿no? Pues ese vértice de la pirámide que sería el sexo-género y después pues la raza, la clase social, la discapacidad, y después tendríamos ya otros factores de discriminación importantes, pero que no interactúan con la misma intensidad. Y nada, muchísimas gracias, me ha encantado. Yo sigo aquí escuchando el debate y me gustaría muchísimo volver a escucharos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura, por estar siempre ahí. Y bueno, María Caterina, ¿cuál sería tu...? Vale, no sabía si querías recoger Sí, la yo otra. creo que sí, porque quizás, no sé si todos van a seguir en la misma línea Vale, pero... vale. Te agradezco mucho, Laura, ¿no? la reflexión que ofreces y has tocado varios puntos, ¿no? como centrales en todo el debate sobre interseccionalidad. Efectivamente, dices, hay mucha confusión entre vulnerabilidad, discriminación múltiple. Yo creo también a nivel de legislación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que como jurista la perspectiva, ¿no? es totalmente condivisible. La legislación, como tú dices, la lista abierta de la Constitución es lo que permite, ¿no? la posible interpretación. Lo que yo siempre he argumentado es que no hace falta una legislación sobre interseccionalidad, porque además en una norma general abstracta no se pueden prever las posibles intersecciones, o sea, sería un listado, ¿no? Entonces, no es esta mi posición, pero sí, cuando existe una norma abierta, los intérpretes, los operadores del derecho tienen que tener la formación adecuada para entender que la norma general abstracta produce efectos desiguales en función de la posición, ¿no? del individuo o del colectivo, y entonces tiene que tener la capacidad de identificar esas causas estructurales y identificar también estos cruces. Ahora ahí yo creo que esta formación ahora mismo no es algo, yo me alegro que el entorno, ¿no? donde tú te muevas sea esto, pero no es algo común. He hecho entrevistas con jueces, fiscales, abogados. Es algo que no se maneja. Evidentemente, cuando uno tiene formación en género, la idea, ¿no? de causa estructural y de interacción con otros factores es mucho más como intuitiva, pero
en la mayoría de los casos la formación de la Facultad de Derecho sigue siendo una formación muy formalista, donde se dicen yo tengo que aplicar la ley, no hablan de interpretación, de ver en el caso concreto cómo hay que adaptar. Entonces yo creo que ahí, por esto, la apuesta por la formación es muy importante. Ahora bien, cuando he trabajado sobre jurisprudencia siempre he tenido, ¿no?, esta idea de que no era necesario un marco jurídico tan explícito existiendo una cláusula abierta, pero trabajando ahora con una institución donde los servicios jurídicos me dicen nosotros solamente controlamos si hay normativa, si es aplicable en el caso y si está conforme, entonces evidentemente en ese espacio donde hay una libertad interpretativa mucho más constreñida, he empezado a pensar que igual una ley como la de Vizcaya, que pone el término interseccionalidad de una pequeña definición claramente en su articulado, puede ser algo importante también para las instituciones y las organizaciones que tienen así esa referencia normativa que tienen que cumplir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La interseccionalidad no es una gran teoría, ¿no? Es más bien una herramienta, así se ha pensado, se ha acuñado como una herramienta de análisis, de comentario para, ¿no?, un caso judicial en una jurisprudencia que nos estaba adecuando. Entonces no tengo, ¿no?, ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo. Allí donde creo que se puede abrir todo un debate es un poco la idea de la importancia de las categorías. Y yo estoy de acuerdo que el género lo permea todo, pero el género no opera de forma aislada. Si tengo la piel negra y no tengo permiso de residencia, no es igual el género para mí y para ti. Entonces, lo que creo que es importante es no pensar cómo se configura el género en la interacción con otros ejes que siempre están. Y entonces, si no tengo recursos económicos o si lo tengo, ser mujer con discapacidad tampoco va a ser igual. Y la orientación sexual también es algo que va a configurar el género de una forma u otra. Entonces, la cuestión yo no creo que es tanto decir qué factor es más importante. O sea, a mí la imagen de la pirámide no me gusta tanto porque hace una jerarquía. Lo que me gusta es pensar que el género, que es central desde la perspectiva feminista, cómo está atravesado por todos estos factores. Si alguien trabaja desde la perspectiva de la raza, trabajará desde la centralidad de la raza y te dirá que la raza lo atraviesa a todos. Todos tenemos, ¿no?, unos fenotipos y en algunos casos algunas características de nuestro color de piel, características fenotípicas están asociadas con un estigma y con una discriminación estructural. Entonces, yo creo que también un poco depende primero de la perspectiva que uno adopta y luego esta idea de decir todas somos mujeres, pero no todas compartimos esta misma ubicación. Si yo no soy nacional del país, no tengo los mismos derechos, entonces ser mujer para mí es distinto que para ti. Y si tengo discapacidad y si tengo una orientación sexual no normativa, tampoco es lo mismo. Entonces, desde luego, tenemos un horizonte común, unos objetivos comunes, pero también tenemos que reconocer que los obstáculos no son iguales. Y yo creo que esto es importante porque si no, lo que hacemos es pensar, tenemos nuestra unidad de mujeres y luego, bueno, me llega una mujer pues que lleva velo, pues abrimos un departamento para las que son distintas, porque ella no tiene un problema distinto. En cambio, creo que hay que hacer como un cambio de perspectiva y repensar lo que significa ser mujer desde esta pluralidad de situaciones, contextos y factores que siempre intervienen.
en algunos casos, como nos colocamos en el lado del privilegio, soy blanca, por lo tanto mi raza no me genera una desventaja, entonces la raza no es un obstáculo, pero todas tenemos no solo género, sino también raza, etnia, clase. Quiero decir que todo está, pero no todo siempre funciona como una desventaja. Y por eso me parecía muy interesante ver cómo desventaja y privilegio están conectados y todas y todos estamos atravesados por estos factores, pero no nos ubicamos siempre necesariamente en el eje de la desventaja. Entonces, esta visión relacional del género yo creo que ayuda también a superar un poco uno de los problemas que se pone sobre la mesa, como esto de la Olimpiada de los oprimidos, ¿no? Ver qué factor es más importante y por lo tanto qué recursos, qué apoyos son necesarios para este factor y no para otro. Mientras que si se cambia un poco la perspectiva, ¿no? de ver cómo el género cambia si tienes una raza que está discriminada, si tienes una orientación que está discriminada, si sufres una discapacidad y eres de una clase pobre, sin recursos, esto, ¿no? Cambia un poco el panorama. Y bueno, me gustaría luego seguir, ¿no? esta discusión sobre la doctrina de la jurisprudencia constitucional, porque es verdad que yo creo que existen, ¿no? Todas las herramientas para que esto entre en la jurisprudencia de forma fuerte, pero hasta donde yo sé, el Tribunal Constitucional no usa esta categoría de interseccionalidad, aunque podría, ¿no? De hecho, hay un caso famoso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Beauty Solomon contra España, donde ahí se adopta esta perspectiva de la discriminación interseccional, que no había sido admitido por el Tribunal Constitucional porque no reconocían, ¿no? que había una discriminación. Entonces, o sea, a mí me interesa muchísimo todo este debate jurídico, espero poder seguir en contacto para, ¿no? ir construyendo todos estos materiales y convencer, ¿no? quien dicta la jurisprudencia, etcétera, que sí se puede hacer y estando dentro de este mismo ¿no? normativa, sin cambiarla, es una cuestión de interpretación. Pero bueno, eso igual lo seguimos discutiendo luego, Sí, otro en día. otra sede. Solo tener en una cosa, cuenta- Isabel, sí. ¿solo puedo decir una cosa? Sí, por supuesto, Sí, claro, adelante. no, quiero decir que quiero una cosa porque igual se me entendió mal. Yo no creo que tengamos todo resuelto con las leyes ni que todos los tribunales lo estén aplicando bien. Lo que sí he tratado de decir es que tenemos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido bastante interesante, no he dicho perfecta, pero he dicho bastante interesante, además desde hace años. Y que, bueno, pues que a veces es un poco desconocido, pero es verdad que aunque no han llamado por su nombre o no han utilizado el término, sí han contemplado el impacto de la discriminación múltiple, que es distinta a la interseccional, nosotras lo sabemos, pero es verdad que han empezado a incorporar los efectos de las situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Y el impacto que tienen y el tipo de discriminaciones que generan. Y luego es verdad que la ley sí ya la reconoce, hay una ley estatal, no es la ley de Vizcaya, me imagino que te hacías referencia a la ley del País Vasco, del Parlamento Vasco, pero la ley española, la ley de igualdad de trato, sí habla y directamente y hace referencia y recoge y legisla la interseccionalidad, hablando de la discriminación interseccional. Por primera vez se recoge, es una ley recientemente aprobada, ¿no? Entonces es una ley vinculada a todas las formas de discriminación, pero también interactúa con el sexo y por lo tanto sí, bueno, sí se recoge. Entonces, pequeños pasos. Es verdad que aquí lo que falta es la categoría de análisis para tener y poder medir más indicadores. Necesitamos los datos, necesitamos folletos, necesitamos todo tipo de recogida de datos, tanto a través de las redes como en formato físico, que las administraciones incorporen más variables que hoy no están incorporando, ¿no? Es verdad que la protección de datos ahí también entraría en juego y tal, pero que mi visión es positiva sin duda y que desde luego yo insisto mucho, querida Caterina, que el sexo lo permea todo y que las mujeres, todas las más privilegiadas,
han vivido situaciones de desigualdad estructural. Sí, estamos Todas. de acuerdo. Yo no, Sí, ¿verdad? Eso lo ves también, sí, ¿no? sí, no, Sí. sin ninguna duda. Lo que digo es que además de esto, se configura de forma más compleja para Hombre, quien se claro, ubica en situaciones de desventaja está claro. ulterior. Sí, sí. Sí, No, sí, sí, no, si era por si había alguna, no. sí, porque yo, bueno, en un momento ahí claro, no hay duda, ¿no? Luego la intersección con otras variables, y yo ya es lo que quería decir, y termino ya, por Dios, perdonadme, que la variable de los factores como la discapacidad, como el sexo y como la clase, creo que son tres elementos, tres factores que tienen un peso muy importante, ¿no? Cuando interactúan con el sexo. Y bueno, pues es verdad que yo sí creo que no me gusta la pirámide, pero sí, bueno, pues tener claro esas diferentes escalas, ¿no? Pero por mi propia experiencia, esto lo digo desde un punto de vista de la observación pura. Pero bueno, me ha encantado escucharte y ojalá podamos vernos más veces porque ha sido súper interesante todo lo que has dicho y bueno, me encanta que la Fundación abra estos debates. De verdad, Isabel. Muchas gracias Nada, a todas. vosotras. Estamos en Y contacto. sí, yo además quería hacer un apunte en relación con lo jurídico, que tenemos un referente internacional, que es la Observación General número 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2016 ya hablaba de interseccionalidad, diferenciándola de lo que hablaba de la diferencia que tú establecías de lo que no sea una mera adición o sumatoria, ¿no? Hablar de discriminaciones múltiples e interseccionales. Entonces, y que no es que no es casual que sea precisamente porque también hubiera una integrante de ese comité, ¿no? Que fuera una mujer feminista que veía la necesidad de introducir también este enfoque en la observación general. Vamos a terminar esta parte de debate ya con una compañera que es más intersectorial, diría yo, porque es bueno, una mujer joven con discapacidad, que es estudiante de economía, de filosofía y de políticas. Entonces yo creo que tiene ahí un enfoque pues muy diverso y que seguro que puede hacer alguna aportación muy interesante a lo que estamos debatiendo hoy. Se trata de nuestra compañera Teresa Martínez. Adelante, Teresa. Muchas gracias, Isabel. Bueno, primero de todo yo quería agradecer a María Caterina por tu interesante presentación y a raíz de lo que estabais hablando, de tu respuesta a lo planteado por Laura Seara y a lo que acaba de introducir Isabel, yo quería recordar un poco cómo las mujeres con discapacidad nos hemos venido organizando en los últimos años, y no solo en nuestro país, sino también en otros países, a través de plataformas específicas de mujeres con discapacidad, que no siempre han sido bien recibidas por el movimiento asociativo de la discapacidad, ni tampoco bien entendidas por el movimiento feminista. Durante muchos años las mujeres con discapacidad hemos tratado de visibilizar una agenda política feminista que tiene conexiones, desde el enfoque interseccional al que tú hacías alusión en tu intervención, María Caterina, sobre todo con dos ejes de exclusión fundamentales. Por un lado, la construcción social del género, es decir, por lo que se entiende ser mujer en una sociedad machista, y por otro lado, la construcción social de la discapacidad, es decir, que se entiende por ser una persona con discapacidad en una sociedad capacitista. Y obviamente a esto le tenemos que unir necesariamente pues, otras dimensiones, por supuesto, pues porque nuestro sector no es homogéneo. También hay pues, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres que residen en áreas rurales, mujeres de orientación sexual no heterosexual, mujeres migrantes y un largo etcétera. Teniendo todo esto en cuenta, la sensación que tenemos desde el principio y aún ahora es que no se nos considera como un movimiento que contribuyamos a la agenda feminista, y cuando se nos tiene en cuenta es de una manera muy marginal y para abordar cuestiones muy concretas. Esta falta de reconocimiento ha sido puesta en evidencia en nuestro país, aquí en España, un país donde las primeras organizaciones de mujeres con discapacidad específicas comenzaron a surgir en la década de los 90, justo tras la celebración de la conferencia de Beijing a la que has hecho referencia, pero también se han puesto en evidencia en otros países donde compañeras desde fuera nos señalan que tampoco son reconocidas como sujetos políticos con reivindicaciones feministas.
Y no sé si tú, desde tu experiencia en la materia y tu ámbito de especialización, conoces a lo mejor otras experiencias similares a la nuestra y si es así, me gustaría saber si se ha conseguido este reconocimiento y qué estrategias se han empleado para ello. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que hayas puesto, ¿no?, compartido este problema e inquietud, porque yo creo que es el problema fundamental por la que se acuña este término y es donde empezó todo con las mujeres afroamericanas. El colectivo Combahee River, que propone esa idea de la simultaneidad de raza y género, justamente tenía ese mismo problema, ¿no? Como mujeres participaban en el movimiento feminista, pero por ser negras se veían como en una minoría, y como mujeres, como negras, participaban en el movimiento antirracista, pero por ser mujeres se veían invisibilizadas. Entonces estaban, ¿no?, en el medio entre estas dos luchas y reivindicaciones, y se quedaban entre los cracks, ¿no?, dicen ellas, caían en esas fracturas. Y yo creo que es la cuestión fundamental, ¿no? Evidentemente, interseccionalidad no significa ni puede significar poner todo en un bote, mezclar y poner todo junto. No es poner todo en el mismo saco. Cada asociación o servicio o departamento trabaja desde unos ejes, y esto no se puede perder, no solo porque nadie quiere perderlo, ¿no?, sino también porque esto ha significado todo una saber hacer, un conocimiento, una especificidad que es fundamental para abordar los problemas que queremos solucionar. Por otro lado, entonces, la especificidad es irrenunciable. La interseccionalidad no puede significar mezclarlo todo. Pero por otro lado, al constituirse como mujeres afroamericanas, al igual que centrarse en género y discapacidad, ¿no?, se elige una perspectiva de análisis determinada. Y nunca las feministas afroamericanas han sido consideradas como en el centro del feminismo, y tampoco en el centro del movimiento antirracista. Después de 30 años, los debates siguen siendo los mismos. Entonces, ahí hay... Primero, supongo que quien trabaja sobre género y discapacidad quiere aportar a la agenda feminista, pero también a todos los estudios sobre discapacidad, ¿no?, y los movimientos sobre derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la aportación es doble, no es solo a la agenda feminista. Y yo por esto decía que es fundamental desde la interseccionalidad repensemos qué significa también el feminismo, ¿no? Es repensar este sujeto que para ganar fuerza hemos pensado como un sujeto homogéneo, pero que homogéneo no es. Entonces, repensar la agenda feminista donde haya espacio para la diversidad que todas las mujeres traen consigo es el desafío fundamental. Desde muchas perspectivas, esto nos hace perder fuerza como feministas. En cambio, hay otras, como Judith Butler, que dicen que es justo este debate continuo, también en la búsqueda de cuál es el sujeto, cuáles son los objetivos del feminismo, que mantiene vivo el feminismo y lo hace fuerte. Entonces, yo creo que la situación, ¿no?, de estar marginadas de la agenda política feminista es algo que compartís con todos aquellos movimientos que se desarrollan en la intersección, y el caso de las mujeres afroamericanas, lesbianas, que pusieron en marcha todo, de clase obrera, que pusieron en marcha todo esto lo demuestra. Y no creo que haya una solución hoy
sino seguir buscando, ¿no? Hacer este hueco y sobre todo hacer que la interseccionalidad empiece a ser una manera de pensar desde el comienzo. Yo creo que cuando se hace un máster o una asignatura sobre género hoy, desde la perspectiva de la interseccionalidad, la manera de entender el género es distinta de la que se tenía hace 20 años, donde se pensaba un sujeto mujer que seguía siendo blanco, cristiano, de origen nacional, de clase media, segundo ingreso del hogar y heterosexual. Este es el sujeto que se ha pensado en el seno del feminismo hasta hace 20 años. En estos 20 años se ha ido problematizando, pero yo creo que todavía, ¿no?, hace falta mucha colaboración y entender que esto es para el bien común y no para el bien de un colectivo. Entonces, cambiando un poco esta perspectiva que pone en duda mucho de la construcción que hemos montado, por la que hemos luchado, que nos ha costado. Yo creo que es un camino largo. Te digo que las feministas lesbianas de clase obrera afroamericanas empezaron en los años 70 y todavía no son la voz central ni en la agenda feminista ni en el movimiento antirracista. Entonces hay mucho que luchar todavía. Pues bueno, yo estaría encantada de seguir aquí toda la mañana en el debate. Ha sido un placer escucharos, a María, Caterina, a María Amores, a Laura, a Teresa. Yo creo que esto solamente es una píldora. Esperemos que quizás reencontrar a María Caterina en alguno de los proyectos que desarrolla la Fundación CERMI Mujeres, y estamos casi sobre la hora. Nosotras tenemos que cerrar aquí. Cerramos las actividades ya telemáticas del año 2022, y sí que os animo a que estéis pendientes de nuestra página web, que vamos a lanzar de manera inminente en la agenda de actividades que vamos a desarrollar para el año próximo. Por mi parte, pues solamente desearos unas felices fiestas, una buena salida y entrada de año, y bueno, nos vemos aquí en el 2023 seguro. Un abrazo a todas. Gracias, quedamos en contacto. Venga, un saludo, chao. Adiós, adiós.